En el día más importante de la vida de mi hijo, él me gritó frente a 300 invitados que yo no tenía derecho a sentarme en la mesa principal de una boda que había costado 28.000 euros de mi propio bolsillo. Me echó de mi silla como si fuera un extraño cualquiera, dejándome de pie y humillado mientras entregaba mi lugar al padre de su esposa. Pero lo que Adrián no sabía era que yo tenía el poder de convertir su día perfecto en la lección más dura de su vida. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Ricardo Vega Morales, tengo 65 años y durante las últimas 3 décadas he construido mi vida alrededor de un solo propósito: asegurar que mi hijo Adrián tuviera todo lo que yo nunca pude tener. Desde que era pequeño, cada euro que ganaba tenía un destino claro. Primero fueron los pañales más caros, después los mejores colegios privados de Madrid, luego la universidad y finalmente el apoyo completo para que estableciera su propia consultoría de marketing digital. Adrián Vega Santamaría, mi único hijo, siempre fue un muchacho inteligente y ambicioso. A los 28 años había logrado construir una reputación sólida en su sector, pero yo sabía que detrás de cada uno de sus éxitos había años de mi trabajo silencioso. Recordaba perfectamente las noches en vela que pasé haciendo horas extras en la fábrica textil donde trabajaba, solo para poder pagarle clases particulares de inglés cuando tenía dificultades en el instituto. Cuando Adrián me presentó a Natalia Ruiz Campos hace 2 años, inmediatamente supe que era la mujer de su vida. Natalia era una chica educada, trabajaba como enfermera en el Hospital Gregorio Marañón y parecía compartir los valores familiares que yo había intentado inculcar en mi hijo. Su familia, los Ruiz Herrero, eran personas de clase media alta. El padre, Tomás Ruiz Herrero, tenía una pequeña empresa de importación de productos electrónicos que le había dado una posición económica cómoda. La primera vez que conocí a Tomás en una cena familiar, noté algo que me inquietó. Era un hombre acostumbrado a ser el centro de atención, que hablaba con autoridad sobre todos los temas y parecía esperar que los demás validaran constantemente sus opiniones. Durante esa velada, observé cómo Adrián comenzaba a cambiar sutilmente su forma de comportarse cuando estaba cerca de su futuro suegro, adoptando una actitud más sumisa que no reconocía en el hijo que había criado. Pero yo decidí mantener mis preocupaciones en silencio. Después de todo, Adrián era un adulto capaz de tomar sus propias decisiones, y mi papel como padre era apoyarlo, no cuestionar cada aspecto de su vida personal. Cuando me anunció que se casaría con Natalia en el otoño del año 2024, mi corazón se llenó de una alegría genuina. Mi hijo había encontrado el amor, y yo estaría ahí para celebrarlo. La conversación sobre el presupuesto de la boda llegó una tarde de marzo, cuando Adrián vino a visitarme a mi apartamento. Se sentó en el sofá del salón, el mismo donde solíamos ver partidos de fútbol cuando era adolescente, y me explicó con detalle sus planes para la ceremonia. Quería algo elegante, memorable, que estuviera a la altura de las expectativas de ambas familias. «Papá», me dijo con esa sonrisa que siempre conseguía ablandar mi corazón, «hemos estado calculando los costes y necesitaríamos unos 28.000 euros para hacer la boda que Natalia y yo soñamos. Sé que es mucho dinero, pero…». No lo dejé terminar la frase. «Adrián, es tu boda. Es el día más importante de tu vida. Por supuesto que voy a ayudarte». Le dije esto sin dudarlo ni un segundo, porque para mí no existía nada más natural que invertir en la felicidad de mi hijo. Durante los siguientes meses, transferí el dinero en varias cuotas, vaciando prácticamente todos mis ahorros y liquidando incluso algunas inversiones que había hecho pensando en mi jubilación. 28.000 euros representaban 3 años de mi sueldo neto. Era literalmente todo lo que había logrado ahorrar durante décadas de trabajo constante y sacrificios personales. Pero cada vez que veía la emoción en los ojos de Adrián mientras planificaba los detalles de su gran día, sabía que había tomado la decisión correcta. El sábado 14 de septiembre del 2024 amaneció con un cielo despejado
y una brisa suave que parecía bendecir la celebración que estaba por comenzar. Llegué al Palacio de Congresos Villa de Madrid a las 10:30 de la mañana, 2 horas antes de la ceremonia, porque quería asegurarme de que todo estuviera perfecto para mi hijo. El lugar era exactamente como lo habíamos imaginado durante las reuniones de planificación. Las columnas de mármol estaban decoradas con guirnaldas de rosas blancas y eucalipto. Los candelabros de cristal brillaban bajo la luz natural que entraba por los enormes ventanales, y las mesas estaban dispuestas con una precisión milimétrica. Cada detalle reflejaba el cuidado y la inversión que habíamos puesto en este día especial. Ismael Cortés Navarro, el organizador del evento, me recibió con su habitual profesionalismo. Era un hombre de unos 45 años, con experiencia en bodas de alto nivel, y durante los últimos meses habíamos desarrollado una relación de trabajo excelente. Don Ricardo, me dijo con una sonrisa, todo está saliendo según lo planificado. Los floristas terminaron hace una hora. El catering está preparando los últimos detalles y la orquesta llegará en 30 minutos para hacer las pruebas de sonido. Mientras caminaba por el salón principal, observando cómo los empleados hacían los últimos ajustes, sentí una satisfacción profunda al ver materializado el sueño de Adrián. Las servilletas de lino estaban perfectamente dobladas. Los centros de mesa combinaban armoniosamente con la decoración general y cada copa había sido pulida hasta brillar como pequeños diamantes sobre las mesas. Pero fue al acercarme a la mesa principal cuando noté el primer detalle que me inquietó. Había 8 sillas dispuestas alrededor de la mesa rectangular, todas con nombres cuidadosamente escritos en tarjetas doradas. Leí cada una. Adrián y Natalia ocuparían los lugares centrales, como correspondía a los novios. A la derecha de Adrián estaba la tarjeta con el nombre de Tomás Ruiz Herrero, el padre de la novia. A la izquierda de Natalia, el lugar reservado para Carmen Ruiz López, la madre de Natalia. Continué leyendo. Los siguientes lugares estaban destinados a Isabel Campos Torres, la abuela materna de Natalia, y a Fernando Ruiz Campos, el hermano mayor de la novia. Busqué mi tarjeta entre las restantes y la encontré en una posición que me sorprendió, al final de la mesa, en el extremo opuesto a donde se sentarían los novios, junto a María Santamaría Vega, mi ex esposa y madre de Adrián. Durante unos segundos permanecí inmóvil, procesando lo que veía. En mis 65 años de vida, había aprendido a leer entre líneas las dinámicas familiares, y la disposición de esas tarjetas me estaba contando una historia que no me gustaba nada. La familia de Natalia ocupaba los lugares de honor, las posiciones más cercanas a los novios, mientras que yo, quien había financiado completamente esta celebración, quedaba relegado al último lugar. Ismael se acercó al notar mi expresión. ¿Hay algún problema con la distribución, don Ricardo?, me preguntó con cierta preocupación en la voz. Le expliqué mi observación de la forma más diplomática posible y él revisó inmediatamente la lista que llevaba en su carpeta. Entiendo su inquietud, me dijo después de revisar los documentos, pero estos lugares fueron definidos directamente por don Adrián y la señorita Natalia durante nuestra última reunión. Ellos especificaron exactamente quién se sentaría en cada posición. Esa información me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No había sido un error del organizador, ni una confusión logística. Mi propio hijo había decidido conscientemente ubicarme en el lugar menos importante de la mesa principal, a pesar de saber perfectamente que yo había costeado cada aspecto de esta celebración. Decidí no hacer un escándalo en ese momento. Después de todo, faltaban pocas horas para la ceremonia, y no quería crear tensiones que pudieran arruinar el día de Adrián. Pero por primera vez en mucho tiempo, comencé a cuestionarme si realmente conocía al hombre en el que se había convertido mi hijo. A las 11:15 llegaron los primeros invitados de la familia Ruiz. Observé desde una esquina discreta del salón cómo Tomás Ruiz Herrero saludaba a cada persona con la autoridad natural de quien se siente completamente en su elemento. Vestía un traje gris antracita que seguramente había costado más que mi salario mensual, y su forma de moverse por el espacio
sugería que se consideraba el anfitrión principal de la celebración. Carmen Ruiz, la madre de Natalia, llegó pocos minutos después, luciendo un vestido azul marino elegante y una sonrisa que irradiaba felicidad genuina. Era una mujer encantadora y siempre había sido amable conmigo durante nuestros encuentros familiares, pero incluso en ella noté un cambio sutil en la forma de tratarme. Ya no era el futuro consuegro con quien compartir la alegría del día, sino más bien una presencia familiar pero secundaria en la celebración. Cuando llegó Adrián, vestido con su smoking negro, mi corazón se aceleró con una mezcla de orgullo paternal y nerviosismo creciente. Se veía magnífico, como el príncipe de cuento de hadas que siempre había soñado que sería en su día especial. Pero cuando se acercó a saludarme, percibí en su abrazo una tensión que no había estado ahí en nuestros encuentros anteriores. «Papá, gracias por estar aquí temprano», me dijo, pero sus ojos evitaron los míos durante demasiado tiempo. «Espero que todo esté a tu gusto». Había algo ensayado en sus palabras, como si hubiera practicado esa frase específica. La ceremonia transcurrió de manera hermosa y emotiva. Adrián y Natalia intercambiaron sus votos con una sinceridad que me conmovió hasta las lágrimas, y cuando el oficiante los declaró marido y mujer, sentí que todos mis sacrificios habían valido la pena. Los aplausos de los 300 invitados resonaron por todo el Palacio de Congresos, y por un momento olvidé completamente mis preocupaciones sobre la distribución de asientos. Después de la sesión de fotografías, llegó el momento del cóctel de bienvenida. Los camareros circulaban entre los invitados, ofreciendo canapés de salmón ahumado y copas de cava catalán que había seleccionado personalmente durante las degustaciones previas. Observé con satisfacción cómo los comensales elogiaban la calidad del servicio y la elegancia del montaje. Durante el cóctel noté algo que me llamó la atención. Tomás Ruiz Herrero se había convertido en el centro gravitacional de la celebración. Los invitados se acercaban a él para felicitarlo como si fuera el padre del novio, no de la novia. Escuché fragmentos de conversaciones donde la gente comentaba: «Qué orgulloso debe estar usted, y ha organizado una boda preciosa», dirigiéndose exclusivamente a él. Mientras tanto, yo permanecía en un segundo plano, recibiendo saludos cordiales pero superficiales de los asistentes. Era como si mi papel en esta celebración hubiera quedado desdibujado, a pesar de ser quien había hecho posible económicamente cada detalle de lo que estaban disfrutando. A las 3:30 de la tarde, Ismael anunció que era momento de dirigirse al salón principal para el almuerzo. Los invitados comenzaron a moverse en grupos hacia sus mesas asignadas, siguiendo las indicaciones del personal del catering. Yo esperé mi turno pacientemente, conversando con algunos familiares lejanos que hacía tiempo no veía. Cuando finalmente entré al salón de banquetes, quedé impresionado nuevamente por la transformación del espacio. Las luces habían sido ajustadas para crear una atmósfera cálida e íntima. Los arreglos florales lucían espectaculares bajo la iluminación profesional, y cada mesa estaba preparada con una precisión que rayaba en la perfección. Me dirigí hacia la mesa principal, donde ya se habían congregado la mayoría de los familiares más cercanos. Carmen Ruiz conversaba animadamente con María, mi ex esposa, mientras que Isabel, la abuela de Natalia, ocupaba su lugar designado con la elegancia natural de sus 82 años. Al acercarme a mi silla asignada en el extremo de la mesa, noté que Tomás ya había tomado posesión de su lugar privilegiado junto a Adrián. Estaban enfrascados en una conversación que parecía muy seria, con gestos y expresiones que no logré interpretar desde mi posición. Me senté discretamente en mi lugar y comencé a desdoblar la servilleta de lino cuando escuché que Tomás le decía algo al oído a Adrián. No pude captar las palabras exactas, pero la expresión de mi hijo cambió inmediatamente. Se puso tenso, miró hacia donde yo estaba sentado y luego intercambió una mirada significativa con Natalia. Lo que sucedió después permanecerá grabado en mi memoria hasta el último día de mi vida. Adrián se levantó de su silla, caminó hasta donde yo estaba sentado y con una expresión que nunca antes había visto en su rostro, me dijo en voz alta: «Papá,
necesito que te levantes de esa silla. El murmullo de conversaciones que llenaba el salón comenzó a disminuir gradualmente. Los invitados de las mesas cercanas empezaron a voltear sus cabezas hacia nosotros, intuyendo que algo inusual estaba ocurriendo en la mesa principal. ¿Perdón?, le respondí, convencido de que había malentendido sus palabras. «Te digo que te levantes de esa silla», repitió Adrián, pero esta vez con un tono más firme y audible. «Esa silla no es para ti». El silencio se extendió como una mancha de aceite por todo el salón. 300 personas habían detenido sus conversaciones para presenciar lo que estaba sucediendo entre el novio y su padre en la mesa de honor. «Adrián, no entiendo», le dije intentando mantener la calma, aunque mi corazón había comenzado a latir violentamente. «Esta es la silla que tienen asignada para mí». «No», me contestó con una seguridad que me heló la sangre. «Esa silla es para Tomás. Él tiene más derecho que tú a sentarse ahí». Las palabras de mi hijo resonaron por todo el salón como una bofetada pública. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones y que el suelo se tambaleaba bajo mis pies. 300 pares de ojos me observaban, esperando mi reacción ante la humillación más grande que había experimentado en mi vida. «Adrián», logré articular con voz temblorosa, «yo he pagado esta boda completa. Cada euro que se ha gastado aquí ha salido de mis ahorros». «Eso no importa ahora», me respondió sin vacilación. «Tomás es el suegro, y los suegros tienen precedencia sobre los padres en este tipo de celebraciones. Es una cuestión de protocolo». Protocolo. Esa palabra se clavó en mi mente como una daga. Mi hijo acababa de inventar un protocolo inexistente para justificar echarme de mi propio lugar en una celebración que yo había costeado íntegramente. Tomás Ruiz permanecía sentado en su silla, observando la escena con una expresión que intentaba parecer incómoda, pero en la que pude detectar un destello de satisfacción. No hizo el menor esfuerzo por intervenir o sugerir que el conflicto no era necesario. Los camareros se habían detenido en sus funciones, sosteniendo bandejas a medio camino entre las mesas, completamente desconcertados por la situación. Ismael me miraba desde una esquina del salón con una expresión de horror absoluto, comprendiendo que estaba presenciando el colapso total de una celebración que había coordinado meticulosamente durante meses. «Papá», insistió Adrián elevando aún más la voz, «por favor, levántate ya. Estás retrasando el almuerzo para todos los invitados». En ese momento, me di cuenta de que no tenía ningún lugar alternativo donde sentarme. Todas las demás mesas estaban completamente ocupadas, y quedarme de pie durante toda la comida sería prolongar mi humillación ante los ojos de 300 personas que habían venido a celebrar la felicidad de mi hijo. Me incorporé lentamente, sintiendo que cada mirada de los presentes se clavaba en mi espalda como cuchillos. El murmullo incómodo que había reemplazado al silencio absoluto era casi peor que el silencio mismo. Podía escuchar fragmentos de conversaciones susurradas. «Qué vergonzoso es, pobre hombre. Nunca había visto algo así». Permanecí de pie junto a la mesa principal durante unos segundos que se sintieron como horas, procesando la magnitud de lo que acababa de suceder. Mi hijo, el niño al que había dedicado mi vida entera, acababa de expulsarme públicamente del lugar de honor en una celebración que yo mismo había financiado. Fue en ese preciso instante, cuando algo se rompió definitivamente en mi interior, pero no era mi espíritu. Era la última cadena que me ataba a la necesidad de aceptar humillaciones por amor paternal. Mientras permanecía de pie junto a la mesa principal, expuesto ante las miradas de 300 invitados, mi mente comenzó a recorrer 30 años de recuerdos con una claridad dolorosa. Era como si alguien hubiera abierto un álbum de fotografías en mi cerebro, mostrándome escena tras escena de momentos que ahora adquirían un significado completamente diferente. Recordé aquella madrugada de febrero del 1996, cuando Adrián tenía apenas 2 años y despertó con fiebre alta. María estaba de viaje por trabajo y yo pasé toda la noche velando su sueño en el Hospital Infantil La Paz, sosteniendo su manita mientras los médicos le administraban medicamentos. En esas horas largas y silenciosas,
Mientras observaba su respiración entrecortada, prometí que nunca le faltaría nada a mi hijo. Vinieron a mi memoria las tardes interminables que pasé ayudándole con los deberes de matemáticas durante su época de bachillerato. Adrián tenía dificultades con los números, y yo, que apenas había terminado la educación secundaria, me quedaba despierto hasta altas horas estudiando los temas para poder explicárselos al día siguiente. Recuerdo vívidamente cómo sus ojos se iluminaban cuando finalmente comprendía un problema complejo, y cómo me abrazaba diciendo: «Gracias, papá, eres el mejor profesor del mundo». Pensé en aquellos veranos en la playa de Santander, donde alquilaba un apartamento pequeño y modesto para que pudiéramos pasar las vacaciones juntos. Yo trabajaba dobles turnos durante todo el año para poder permitirme esas 2 semanas, pero verle construir castillos de arena y correr por la orilla del mar justificaba cada hora extra que había hecho en la fábrica. La imagen que más vívidamente regresó a mi mente fue la de su graduación universitaria en el 2018. Adrián había terminado su carrera en Administración de Empresas con matrícula de honor, y cuando subió al estrado para recoger su diploma, me buscó entre la multitud y me dedicó una sonrisa radiante. Después de la ceremonia, me abrazó con tanta fuerza que pensé que me iban a doler las costillas, y me susurró al oído: «Nada de esto habría sido posible sin ti, papá. Todo lo que soy, te lo debo a ti». ¿Cómo había llegado ese joven agradecido y cariñoso a convertirse en el hombre que acababa de humillarme públicamente? ¿En qué momento se había roto la conexión que creía inquebrantable entre nosotros? Mientras estos recuerdos se sucedían en mi mente como fotogramas de una película, también comencé a recordar señales que había ignorado durante los últimos meses. Pequeños detalles que en su momento no me parecieron importantes, pero que ahora formaban un patrón claro y preocupante. Recordé la última Navidad, cuando Adrián llegó 2 horas tarde a la cena familiar, porque había estado en casa de los Ruiz celebrando su propia reunión. Cuando le pregunté por qué no había invitado a la familia de Natalia a nuestra celebración tradicional, me respondió con evasivas sobre diferentes tradiciones familiares y compromisos previos. Pensé en aquella conversación telefónica de marzo, cuando le comenté que había visto un apartamento en venta cerca de donde ellos vivían y que estaba considerando mudarse para estar más cerca después de su boda. Su reacción había sido extrañamente fría. «Papá, creo que cada generación necesita su espacio. No sé si sería buena idea que viviéramos tan cerca». En ese momento interpreté su respuesta como una búsqueda normal de independencia, pero ahora veía que había sido una forma sutil de marcar distancia. También recordé lo incómodo que me sentí durante la cena de pedida de mano. Tomás Ruiz había dominado completamente la conversación, hablando sobre sus viajes de negocios, sus proyectos empresariales y sus conexiones sociales, mientras que yo permanecía en un segundo plano, respondiendo brevemente cuando alguien me dirigía la palabra. Lo que más me había dolido era notar cómo Adrián colgaba de cada palabra de su futuro suegro, asintiendo con admiración ante cada anécdota o comentario. Pero el recuerdo que más me perturbó fue el de una conversación que había escuchado por casualidad hacía apenas 3 semanas. Había llegado temprano a casa de Adrián para ayudarle con unos trámites legales, y desde la entrada escuché voces en el salón. Adrián hablaba por teléfono con alguien, y aunque no pude captar toda la conversación, sí escuché claramente cuando dijo: «Ya sé que es mi padre, pero a veces me da vergüenza su forma de vestirse y de hablar. No encaja con el nivel social de la familia de Natalia». En ese momento, había preferido fingir que no había escuchado nada, convenciéndome de que seguramente había malinterpretado sus palabras o que se refería a alguna situación específica. Pero ahora, de pie en medio de esta humillación pública, comprendía que esas palabras revelaban exactamente lo que mi hijo pensaba de mí. Durante todos estos años, mientras yo sacrificaba mi comodidad, mis ahorros y mis sueños por su bienestar, Adrián había desarrollado una percepción de mí como alguien socialmente inferior, alguien de quien avergonzarse ante su nueva familia política. Para él,
Yo no era el padre que había hecho posible todo lo que había logrado en la vida, sino un obstáculo embarazoso para su ascensión social. La revelación más dolorosa fue comprender que esta humillación no había sido espontánea. La forma en que Tomás permanecía imperturbable en su asiento, la mirada cómplice que había intercambiado Natalia con su padre, la seguridad con que Adrián había ejecutado cada palabra de su discurso humillante. Todo indicaba que habían planificado este momento. Habían decidido que en el día de la boda, en el momento más público y vulnerable posible, me mostrarían cuál era realmente mi lugar en la nueva jerarquía familiar. No era casualidad que hubieran elegido hacerlo delante de 300 testigos, maximizando mi bochorno y su demostración de poder. Mientras procesaba esta realización, sentí como algo fundamental cambiaba en mi interior. No era tristeza lo que estaba experimentando, ni siquiera era ira. Era una claridad fría y absoluta sobre quién era realmente mi hijo y qué tipo de relación habíamos tenido en realidad durante todos estos años. Por primera vez en 3 décadas, dejé de ver a Adrián como la víctima de las circunstancias o como el beneficiario inocente de mi generosidad. Lo vi como realmente era, un hombre adulto que había tomado decisiones conscientes sobre cómo tratarme y que había elegido la crueldad calculada sobre la gratitud básica. En ese momento, tomé la decisión más importante de mi vida adulta. Con una tranquilidad que me sorprendió incluso a mí mismo, me alejé de la mesa principal, caminando con pasos medidos hacia la esquina del salón donde había visto a Ismael Cortés observando la escena con expresión horrorizada. Los murmullos de los invitados se intensificaron a mis espaldas, pero ya no me importaba lo que pudieran pensar o comentar sobre mi situación. Ismael me vio acercarme e inmediatamente se dirigió hacia mí con gesto preocupado. «Don Ricardo, lo siento muchísimo por lo que acaba de ocurrir. Esto es completamente irregular. Nunca en mis 20 años organizando eventos había presenciado algo así. Si quiere puedo hablar con su hijo y explicarle que…» Le corté con un gesto suave, pero firme de mi mano. «Ismael, no se preocupe por eso. Tengo una petición que hacerle y necesito que me escuche con atención». Mi voz sonaba serena, casi conversacional, lo que pareció tranquilizarlo parcialmente. «Por supuesto, don Ricardo. Dígame en qué puedo ayudarle». Saqué mi teléfono móvil del bolsillo interior de mi chaqueta y busqué en la galería de fotos hasta encontrar la imagen que necesitaba. Era una fotografía del último recibo de transferencia bancaria que había hecho para completar el pago de la boda, fechado apenas 10 días antes. Se la mostré a Ismael con calma. «¿Recuerda usted quién ha pagado la totalidad de esta celebración?», le pregunté, manteniendo un tono completamente profesional. Ismael miró la pantalla del teléfono y asintió inmediatamente. «Sí, señor. Usted ha sido responsable del pago completo de todos los servicios contratados. Tengo toda la documentación en mis archivos». «Perfecto. En ese caso, como único financiador de este evento, estoy ejerciendo mi derecho a cancelar inmediatamente todos los servicios contratados para esta celebración». Las palabras salieron de mi boca con una claridad cristalina, como si las hubiera ensayado durante años. Ismael me miró con los ojos muy abiertos, claramente sin procesar completamente lo que acababa de escuchar. «Perdón, señor, ¿podría repetir lo que acaba de decirme? Quiero que cancele ahora mismo todos los servicios de esta boda. La música, el catering, la decoración, todo. Quiero que detengan la celebración por completo». Ismael palideció visiblemente. «Don Ricardo, entiendo que esté molesto por lo que ha pasado, y tiene todo el derecho de estarlo, pero cancelar la boda en este momento sería un caos absoluto. Hay 300 invitados, la comida está siendo servida, la orquesta está a punto de comenzar». «Ismael», le dije interrumpiéndolo suavemente, «usted es un profesional excelente, y durante estos meses hemos trabajado juntos de manera impecable. Pero ahora necesito que confíe en mi criterio. Mi hijo acaba de demostrar públicamente que no tiene ningún respeto por mí, a pesar de que yo he financiado cada detalle de su día especial. No voy a seguir pagando por mi propia humillación». El organizador me miraba con una mezcla de admiración y terror. Podía ver en sus ojos que comprendía perfectamente mi posición, pero también
que era consciente de la magnitud del escándalo que estaba a punto de desatarse. «Señor, si hago lo que me pide, esto va a crear una situación muy complicada. Los proveedores van a estar confundidos, los invitados van a quedarse sin almuerzo y su hijo... Mi hijo ha tomado decisiones como adulto», le respondí con firmeza. «Ahora debe afrontar las consecuencias de esas decisiones. Usted solo tiene que preocuparse por ejecutar mis instrucciones como cliente que ha pagado por sus servicios». Ismael guardó silencio durante unos segundos, claramente debatiéndose internamente sobre cómo proceder. Finalmente, sacó su teléfono móvil y su carpeta de documentos. «Está bien, don Ricardo. Si esa es su decisión final, procederé según sus indicaciones. Pero quiero que quede claro que esto va en contra de todos mis protocolos profesionales y que lo hago únicamente porque usted es legalmente el contratante de todos los servicios». «Se lo agradezco, Ismael, y no se preocupe por su reputación profesional. Cuando la gente pregunte qué pasó aquí, yo me haré completamente responsable de mi decisión». Mientras Ismael comenzaba a hacer las primeras llamadas telefónicas para detener los servicios, yo regresé mi mirada hacia la mesa principal. Adrián había ocupado finalmente su lugar central junto a Natalia, y Tomás Ruiz se había instalado cómodamente en la silla que originalmente había sido mía. Los tres conversaban animadamente, aparentemente ajenos a la conversación que acababa de tener lugar en la esquina del salón. Carmen Ruiz había comenzado a servirse de los entrantes que los camareros habían empezado a distribuir, mientras que María, mi exesposa, parecía incómoda pero resignada a la situación. El resto de los invitados había retomado gradualmente sus conversaciones, aunque podía percibir que el ambiente general seguía siendo tenso después del incidente de hacía unos minutos. Durante los siguientes 5 minutos, observé con una fascinación extraña cómo se desarrollaba la escena ante mis ojos. Los invitados brindaban con champán, los fotógrafos capturaban momentos espontáneos de felicidad y la orquesta afinaba sus instrumentos en preparación para el primer baile de los recién casados. Todo parecía transcurrir con la normalidad esperada para una boda de alto nivel, pero yo sabía que en cuestión de minutos esa normalidad aparente iba a explotar en pedazos. Ismael se acercó a mí nuevamente, esta vez con una expresión más seria y profesional. «Don Ricardo, he contactado con todos los proveedores principales. El catering va a retirar la comida en 15 minutos, la orquesta va a dejar de tocar después de la canción actual y el servicio de decoración vendrá a recoger sus elementos durante la próxima hora. ¿Está completamente seguro de que quiere proceder?». Lo miré directamente a los ojos y asentí con determinación absoluta. «Ismael, nunca en mi vida he estado más seguro de una decisión. Proceda según lo acordado». El organizador asintió con expresión solemne y se dirigió hacia el área donde estaban ubicados los músicos. Lo vi hablar brevemente con el director de la orquesta, quien inicialmente pareció confundido, pero después de ver algunos documentos que Ismael le mostró, comenzó a hacer gestos de asentimiento. Mientras esto ocurría, saqué mi teléfono móvil nuevamente y busqué el número de mi abogado, Esteban Morales Jiménez, quien había sido mi representante legal durante los últimos 15 años. A pesar de ser sábado por la tarde, sabía que respondería mi llamada si era urgente. «Esteban, soy Ricardo Vega. Siento molestarte en fin de semana, pero necesito consultarte algo con urgencia». Los primeros signos del colapso comenzaron de manera casi imperceptible. La orquesta, que había estado tocando una melodía suave de fondo durante el servicio de entrantes, dejó de tocar abruptamente en medio de una frase musical. El silencio súbito creó una atmósfera extraña en el salón, como si alguien hubiera pulsado un botón de pausa en medio de una película. Algunos invitados alzaron la vista hacia el escenario, esperando que los músicos reanudaran la interpretación, pero los vieron empacando sus instrumentos con movimientos rápidos y eficientes. El violinista principal comenzó a desmontar su atril, mientras que el pianista cerraba la tapa del piano de cola que habíamos alquilado especialmente para la ocasión. El director de la orquesta, un hombre elegante de unos 50 años llamado Gabriel Herrera, se acercó discretamente a la mesa principal.
Lo vi susurrar algo al oído de Adrián, quien inicialmente sonrió pensando que se trataba de algún ajuste menor en el programa musical. Pero cuando Gabriel continuó hablando, la expresión de mi hijo cambió drásticamente. Adrián se levantó de su silla con brusquedad, derribando accidentalmente su copa de champán sobre el mantel blanco. El líquido dorado se extendió lentamente, creando una mancha que parecía simbólica de lo que estaba a punto de suceder con toda la celebración. ¿Cómo que se van?, escuché que Adrián le preguntaba a Gabriel con voz alterada. Tienen un contrato para tocar durante toda la recepción. Gabriel le mostró discretamente algunos documentos, y aunque no podía escuchar sus palabras exactas desde mi posición, era evidente que le estaba explicando la situación contractual. Adrián leyó los papeles con creciente desesperación, y luego dirigió su mirada directamente hacia donde yo estaba de pie. Por primera vez desde el incidente de la silla, nuestros ojos se encontraron a través del salón. En su rostro pude leer una mezcla de confusión, incredulidad y el primer destello de comprensión sobre lo que estaba ocurriendo. Pero yo mantuve mi expresión completamente neutra, sin darle ninguna pista sobre mis intenciones. Mientras esto sucedía, los camareros comenzaron a ejecutar la segunda fase del desmontaje. En lugar de servir los platos principales que habían estado preparando en la cocina, empezaron a retirar sistemáticamente todos los elementos de las mesas. Las copas de vino que acababan de ser llenadas fueron recogidas, las cestas de pan desaparecieron y los centros de mesa comenzaron a ser embalados en cajas de cartón. La confusión se extendió como ondas en un estanque. Los invitados de las mesas más alejadas de la principal todavía no comprendían qué estaba sucediendo, pero podían percibir que algo estaba terriblemente mal. Las conversaciones se volvieron más susurradas y nerviosas, y muchas personas comenzaron a mirar hacia la mesa de honor buscando explicaciones. Natalia, que hasta ese momento había permanecido relativamente ajena al drama que se desarrollaba, comenzó a darse cuenta de la magnitud de la situación cuando vio que su plato de entrante también estaba siendo retirado. Se dirigió a uno de los camareros con gesto imperioso. «Disculpe, ¿por qué está quitando mi comida? Apenas he probado la ensalada». El camarero, claramente incómodo por tener que explicar una situación que él mismo no comprendía completamente, balbuceó una respuesta evasiva sobre cambios en el servicio y instrucciones de la organización. Tomás Ruiz Herrero, que había estado disfrutando de su posición privilegiada en la mesa principal, se levantó con expresión indignada. Su voz autoritaria resonó por encima del murmullo creciente de los invitados. «Ismael, ¿dónde está el organizador? Esto es completamente inaceptable. Exijo una explicación inmediata». Pero Ismael estaba ocupado coordinando con los diferentes proveedores el desmontaje ordenado de todos los elementos. Lo vi moverse entre las diferentes áreas del salón con su teléfono móvil pegado al oído, dirigiendo las operaciones con la eficiencia profesional que había demostrado durante todo el proceso de planificación. El equipo de decoración había comenzado a desmontar los arreglos florales más elaborados. Las guirnaldas de rosas blancas que adornaban las columnas fueron cuidadosamente retiradas y embaladas, mientras que los candelabros de cristal fueron apagados uno por uno, sumiendo progresivamente el salón en una luz más tenue y menos festiva. Carmen Ruiz se acercó a María, mi ex esposa, con expresión preocupada. «María, tú sabes qué está pasando, ¿por qué están desmontando todo?». María me miró desde su lugar en la mesa con una expresión que conocía bien. Era la misma mirada que me dirigía durante nuestros años de matrimonio, cuando yo tomaba decisiones drásticas sin consultarla previamente. Una mezcla de respeto reacio y terror anticipatorio por las consecuencias que sabía que se avecinaban. «No lo sé exactamente», le respondió María a Carmen, «pero conozco esa expresión en la cara de Ricardo. Cuando pone esa cara, significa que ha tomado una decisión definitiva sobre algo». Los fotógrafos oficiales de la boda, que habían estado capturando momentos alegres durante toda la mañana, ahora documentaban involuntariamente el caos creciente. Sus rostros reflejaban la misma confusión que embargaba a todos los presentes, pero siguieron haciendo su trabajo profesional
inmortalizando una celebración que se estaba convirtiendo en algo completamente impredecible. El equipo de catering comenzó la fase más visible del desmontaje. Los platos principales, que habían sido preparados para 300 personas con ingredientes de primera calidad, fueron retirados de la cocina sin ser servidos. El aroma de cordero asado y paella valenciana, que había comenzado a llenar el ambiente, fue reemplazado por el olor neutro de las cajas de embalaje y los productos de limpieza. Adrián se dirigía ahora hacia donde yo estaba con pasos decididos, abriéndose camino entre los camareros que transportaban bandejas vacías y elementos de decoración. Su expresión había evolucionado de la confusión inicial hacia algo que se acercaba peligrosamente a la ira. Natalia lo siguió de cerca, sosteniendo el voluminoso vestido de novia para poder caminar más rápidamente. Sus ojos, que durante toda la mañana habían brillado con felicidad nupcial, ahora mostraban una mezcla de pánico y incredulidad ante el espectáculo que se desarrollaba en torno a ella. Los invitados comenzaron a levantarse de sus asientos, algunos dirigiéndose hacia las salidas del salón, otros congregándose en pequeños grupos para comentar en voz baja lo que estaban presenciando. El ambiente festivo había sido completamente reemplazado por una atmósfera tensa y expectante. Cuando Adrián finalmente llegó hasta donde yo estaba, su rostro había adquirido un color rojizo que no le había visto desde sus años de adolescencia, cuando perdía los estribos por cuestiones menores relacionadas con sus privilegios. «Papá, ¿qué coño has hecho?». Las palabras de Adrián resonaron por todo el salón con una intensidad que hizo que los últimos invitados que aún conversaban se callaran completamente. Su voz temblaba de una mezcla de furia y desesperación que nunca antes había escuchado en él. Me mantuve de pie con la misma serenidad que había conservado durante toda la situación, mirándolo directamente a los ojos sin mostrar ni agresividad ni sumisión. Era el momento que había estado esperando desde que tomé la decisión de actuar. «He ejercido mis derechos como único pagador de esta celebración», le respondí con una tranquilidad que parecía contrastar dramáticamente con su estado de agitación. «Cuando alguien me falta el respeto en un evento que yo he financiado completamente, considero que tengo derecho a retirar mi apoyo económico». «¡Estás loco! ¡Has arruinado mi boda!», Adrián gritaba ahora sin importarle que todos los presentes pudieran escucharlo. Natalia se había quedado petrificada a su lado, observando el intercambio con los ojos muy abiertos y una expresión de shock absoluto. «No, Adrián, yo no he arruinado tu boda. Tú has arruinado tu boda en el momento en que decidiste humillarme públicamente delante de 300 invitados. Yo simplemente he decidido no financiar mi propia humillación». Tomás Ruiz Herrero se había acercado también, y ahora formaba parte del círculo de confrontación que se había creado en el centro del salón. Su expresión había perdido completamente la autoridad segura que había mostrado durante toda la mañana, reemplazada por una mezcla de indignación y nerviosismo. «Señor Vega», me dijo Tomás con un tono que intentaba sonar conciliador, pero que no conseguía ocultar su irritación. «Entiendo que haya habido un malentendido sobre los asientos, pero esto es una reacción completamente desproporcionada. Piense en su hijo, piense en Natalia. Es su día especial». Me volví hacia él con una expresión que he perfeccionado durante décadas de tratar con personas que intentan manipularme. «Señor Ruiz, con todo respeto, usted no ha pagado ni un euro de esta celebración. Usted no tiene derecho a opinar sobre cómo manejo mis propios gastos. Su hija se ha casado con mi hijo, pero eso no le da autoridad sobre las decisiones económicas que tome respecto a eventos que financio personalmente». Las palabras salieron de mi boca con una precisión que evidentemente lo descolocó. Tomás retrocedió un paso, claramente no esperando que le respondiera con tanta firmeza directa. Natalia finalmente encontró su voz, aunque sonaba temblorosa y aguda por la tensión. «Don Ricardo, por favor, esto es una locura, no puede resolver esto de otra manera. Hay 300 personas aquí que han venido a celebrar con nosotros». «Natalia», le respondí con un tono más suave pero igualmente firme, «durante los últimos 2 años he tratado de ser un buen futuro suegro para ti. He respetado tus decisiones,
he apoyado económicamente todos tus planes y nunca he interferido en tu relación con Adrián. Pero tu marido acaba de tratarme como si fuera un extraño indeseable en una celebración que he pagado íntegramente. No voy a tolerarlo, independientemente de quién esté presente para presenciarlo. Adrián dio un paso hacia mí, y por un momento pensé que iba a intentar agarrarme físicamente. «Papá, esto es ridículo. Era solo un asiento. Solo te pedí que te movieras de silla». «No, Adrián, no me pediste que me moviera de silla. Me echaste públicamente de la mesa de honor de una boda que costó 28.000 euros de mis ahorros, diciéndome que otra persona tenía más derecho que yo a sentarse ahí. Me humillaste delante de cada persona que conocemos y lo hiciste de manera calculada y cruel». Mi voz se había elevado ligeramente, pero mantenía el control completo sobre cada palabra que pronunciaba. «Durante 28 años te he dado todo lo que he tenido. Te pagué la mejor educación, te apoyé en cada decisión, financié tus proyectos y nunca te pedí nada a cambio, excepto respeto básico. Hoy has demostrado que ese respeto no existe». Carmen Ruiz se había acercado al grupo y ahora intentaba mediar en la situación con gestos apaciguadores. «Por favor, señores, esto se puede solucionar. Es el día de la boda de nuestros hijos. Seguramente podemos encontrar una manera de...». La interrumpí con cortesía, pero con firmeza absoluta. «Señora Ruiz, aprecio su intención de mediar, pero esto no es una discusión que se pueda resolver con diplomacia. Su yerno ha tomado una decisión sobre cómo tratarme, y yo he tomado una decisión sobre cómo responder a ese tratamiento». Ismael se acercó discretamente al grupo y me susurró que los proveedores habían completado aproximadamente el 70% del desmontaje. Los elementos más grandes y visibles ya habían sido retirados y el salón comenzaba a parecer una versión fantasmal de la elegante celebración que había sido apenas una hora antes. «¿Sabes cuánto dinero me ha costado todo esto?», le pregunté a Adrián, señalando hacia el salón que se desvanecía a nuestro alrededor. «Cada flor que ves, cada plato que se ha servido, cada nota musical que ha sonado, cada bombilla que ha iluminado este lugar. 28.000 euros que representan 3 años de mi trabajo». Adrián abrió la boca para responder, pero continué antes de que pudiera decir nada. «Y cuando llegó el momento de sentarme en el lugar que me correspondía en la mesa de honor, tú decidiste que yo no tenía derecho a estar ahí. Decidiste que prefería humillar a tu padre antes que defender su dignidad delante de tu nueva familia política». La multitud de invitados se había congregado en un semicírculo irregular alrededor de nuestra confrontación. Podía ver rostros conocidos de familiares, amigos de la familia y colegas de trabajo de Adrián, todos presenciando un espectáculo que jamás habían imaginado que verían en una celebración nupcial. «Ahora entiendes lo que significa perder apoyo, ¿verdad, Adrián? Ahora comprendes lo que se siente cuando alguien te quita algo que dabas por seguro». Mi voz había adquirido un tono educativo, como si estuviera impartiendo una lección que debería haber enseñado años antes. Natalia comenzó a llorar, pero no con la delicadeza que había mostrado durante la ceremonia religiosa. Eran lágrimas de frustración e incredulidad, acompañadas de sollozos que resonaban por el salón progresivamente más vacío. «Don Ricardo, por favor», me suplicó entre lágrimas, «¿podemos arreglar esto? Adrián puede disculparse. Podemos volver a empezar el almuerzo. Por favor, no arruine nuestro día de boda». La miré con una mezcla de compasión y determinación. «Natalia, tu día de boda ya estaba arruinado en el momento en que tu marido decidió faltarme el respeto de esa manera. Yo no he arruinado nada. Simplemente he decidido no seguir financiando mi propia humillación». El momento había llegado de revelarle a Adrián las consecuencias completas de sus acciones. Saqué mi teléfono móvil y abrí la aplicación bancaria, mostrándole la pantalla con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con el caos emocional que lo rodeaba. «Adrián, quiero que veas algo muy importante». Le mostré la pantalla donde aparecían todas las transferencias automáticas que había programado a su favor durante los últimos 5 años. «¿Reconoces estos movimientos bancarios?». Sus ojos recorrieron la lista de transacciones
mientras su expresión pasaba de la confusión a la comprensión gradual. 1.200 euros mensuales para el alquiler de su apartamento en el barrio de Salamanca. 600 euros para el pago de su BMW Serie 3. 400 euros mensuales para sus gastos personales. 300 euros para el seguro médico privado. Y docenas de transferencias adicionales para emergencias, reparaciones, vacaciones y caprichos varios. Papá, ¿qué pretendes con esto? Su voz había perdido parte de la agresividad anterior, reemplazada por una inquietud creciente. Pretendo mostrarte la magnitud real del apoyo económico que recibes de mí mensualmente. Según mis cálculos, durante los últimos 5 años te he transferido aproximadamente 140.000 euros en diferentes conceptos. Natalia se acercó para mirar también la pantalla del teléfono y pude ver cómo su rostro se transformaba al comprender las cifras que estaba viendo. Era evidente que Adrián nunca le había revelado la extensión completa del apoyo financiero que recibía de mí. 140.000 euros, repetí lentamente, asegurándome de que cada persona en el círculo que nos rodeaba escuchara la cifra claramente. Esa es la cantidad que he invertido en tu estilo de vida adulto, además de todo lo que gasté en tu educación y formación durante los primeros 25 años de tu vida. Tomás Ruiz había perdido completamente su compostura anterior. Era obvio que tampoco él había conocido estos detalles sobre la situación económica real de su nuevo yerno, y su expresión reflejaba una mezcla de sorpresa y recalculación mental sobre las dinámicas familiares que había estado observando. Pero todo eso ha terminado hoy. Continué con la misma serenidad imperturbable. En este momento, estoy cancelando todas las transferencias automáticas a tu cuenta. El alquiler de tu apartamento, el pago de tu coche, tu asignación mensual, tu seguro médico, todo. Procedí a cancelar cada transferencia programada directamente desde mi teléfono, mostrándole la pantalla después de cada cancelación para que pudiera verificar que realmente estaba ejecutando mis amenazas. «Papá, no puedes hacer esto». Adrián intentó arrebatarme el teléfono, pero yo lo mantuve fuera de su alcance con un movimiento tranquilo pero firme. «Por supuesto que puedo hacerlo. Es mi dinero, y tengo derecho absoluto a decidir cómo lo gasto. Durante años he elegido gastarlo en tu bienestar, pero a partir de hoy elijo gastarlo en otras cosas». Natalia había comenzado a hiperventilar. Se llevó las manos al pecho y comenzó a respirar de manera entrecortada mientras procesaba las implicaciones de lo que estaba escuchando. Carmen Ruiz se acercó inmediatamente para sostenerla y tranquilizarla. «Además», continué dirigiéndome ahora a ambos recién casados, «quiero que sepáis que también he tomado otras decisiones importantes relacionadas con vuestro futuro económico». Saqué una carpeta de documentos que había traído conmigo, anticipando que podría necesitarla durante el día. La había preparado durante las semanas previas a la boda, cuando comencé a tener sospechas sobre los cambios en la actitud de Adrián. «Este documento es mi testamento actualizado, firmado y registrado legalmente el pasado miércoles». Les mostré la primera página, donde aparecía claramente el membrete del despacho de mi abogado. En la versión anterior de este testamento, tú, Adrián, eras el único beneficiario de todos mis bienes, incluyendo mi apartamento, mis ahorros y mi plan de pensiones. El silencio que siguió a estas palabras fue absoluto. Incluso los últimos murmullos de los invitados se habían extinguido, y toda la atención se concentraba en el documento que tenía en mis manos. En esta nueva versión he modificado completamente la distribución de mi herencia. El 70% de mis bienes irá destinado a la Fundación Save the Children España. El 20% será para mi hermana Elena, que siempre me ha tratado con respeto y cariño. El 10% restante se destinará a becas universitarias para estudiantes de familias trabajadoras. Adrián me miraba con una expresión que jamás había visto en su rostro. Era una mezcla de incredulidad, terror y comprensión tardía de la magnitud de lo que acababa de perder con sus acciones. «¿Y yo qué?», logró articular con voz temblorosa. «Tú no recibirás ni un euro de mi herencia. En el documento apareces mencionado específicamente como excluido debido a falta de respeto filial y comportamiento inaceptable hacia el testador».
Natalia se desplomó literalmente sobre una de las pocas sillas que quedaban en el salón. Su vestido de novia se extendió a su alrededor como una nube blanca que contrastaba dramáticamente con la palidez de su rostro. «Papá, esto es una locura», murmuró Adrián, pero su voz había perdido toda la fuerza anterior. «No puedes destruir toda nuestra relación por un malentendido sobre una silla». Me acerqué a él hasta quedar a apenas 1 metro de distancia y le hablé con una voz baja, pero perfectamente audible para todos los presentes. «Adrián, esto no es sobre una silla. Esto es sobre 30 años de sacrificios que tú has decidido devaluar en un momento de exhibición social. Esto es sobre el hecho de que prefieres impresionar a tu suegro antes que honrar a tu padre. Esto es sobre que has confundido mi generosidad con debilidad y mi amor incondicional con estupidez». Tomás Ruiz intentó intervenir una última vez. «Señor Vega, creo que todos estamos muy alterados por la situación. Quizás deberíamos tomar un descanso y hablar esto con más calma en otro momento». Me volví hacia él con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Señor Ruiz, usted ha conseguido exactamente lo que quería. Su yerno ya no tiene un padre que lo avergüence socialmente. Ahora podrá usted ocupar ese papel paternal sin competencia. Espero que esté preparado para asumir también las responsabilidades económicas que conlleva». La expresión de Tomás cambió inmediatamente cuando comprendió las implicaciones de mis palabras. Su triunfo social acababa de convertirse en una carga financiera de miles de euros mensuales. «A partir de mañana por la mañana», anuncié dirigiéndome nuevamente a Adrián, «tendrás que aprender a vivir sin mi apoyo económico. Tendrás que pagar tu alquiler, tu coche, tus gastos y mantener a tu esposa con tu propio sueldo. Bienvenido a la vida adulta real». Los días que siguieron al colapso de la boda se caracterizaron por un silencio ensordecedor, interrumpido únicamente por el sonido constante de mi teléfono móvil. Adrián comenzó sus intentos de reconciliación apenas 6 horas después del desastre, cuando probablemente se dio cuenta de que tendría que explicarle a los invitados que se habían quedado por qué la celebración había terminado de manera tan abrupta. Su primera llamada llegó a las 9:30 de la noche del sábado. Dejé que saltara el buzón de voz, como haría con todas las llamadas posteriores. Pero escuché el mensaje que dejó, y su tono ya era completamente diferente al que había usado durante nuestra confrontación en el salón de bodas. «Papá, por favor, cógeme el teléfono. Sé que estás enfadado, y tienes razón para estarlo, pero tenemos que hablar. Lo que pasó hoy fue un malentendido horrible. Yo nunca quise faltarte al respeto. Por favor, llámame cuando escuches esto». El domingo recibí 12 llamadas más. Los mensajes de voz se volvieron progresivamente más desesperados a medida que Adrián comenzaba a comprender que no iba a responder a sus intentos de comunicación. En el 5.º mensaje ya había lágrimas en su voz. «Papá, he estado pensando en todo lo que dijiste ayer y tienes razón. Me comporté como un idiota. No sé qué me pasó, pero sé que te herí profundamente. Por favor, deja que me disculpe contigo cara a cara. Podemos arreglar esto». El lunes por la mañana, cuando llegué a mi trabajo en la empresa textil, me esperaba una sorpresa. Adrián estaba en el aparcamiento, sentado en su BMW, evidentemente llevando allí desde muy temprano. Cuando me vio llegar, salió del coche y se dirigió hacia mí con pasos rápidos. Se veía terrible. Su traje arrugado sugería que había dormido en el coche, tenía ojeras profundas y su cabello, normalmente perfectamente peinado, estaba desaliñado. Era la primera vez en años que lo veía con aspecto vulnerable y descompuesto. «Papá, gracias a Dios. He estado intentando hablar contigo desde el sábado». Pasé junto a él sin detenerme, dirigiéndome hacia la entrada del edificio. «Buenos días, Adrián. No creo que tengamos nada de qué hablar». Me siguió prácticamente corriendo para mantenerse a mi ritmo. «Papá, por favor, solo 5 minutos. Necesito explicarte lo que pasó. No era mi intención». Me detuve abruptamente y me volví hacia él. «Adrián, lo que pasó el sábado no fue un accidente ni un malentendido. Fueron decisiones conscientes que tomaste sobre cómo tratarme. Las consecuencias de esas decisiones también son conscientes e irreversibles». «Pero papá, yo estaba nervioso.
Era mi día de boda. Había mucha presión. Durante 30 años he estado en tu vida en momentos de presión, de nervios, de dificultades, y siempre he mantenido el respeto hacia ti. Tú tuviste una oportunidad de hacer lo mismo y elegiste humillarme públicamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, algo que no había visto desde que era un niño pequeño. Papá, yo te quiero, eres mi padre, no puedes cortar toda nuestra relación por esto. Adrián, el amor sin respeto no es amor verdadero, es manipulación emocional. Durante años has confundido mi apoyo incondicional con una obligación que tenía hacia ti. Ahora estás aprendiendo la diferencia. Entré en el edificio de mi empresa, dejándolo en el aparcamiento. A través de la ventana de mi oficina lo vi permanecer allí durante casi una hora antes de marcharse finalmente. Los intentos de comunicación continuaron durante toda la semana. Mensajes de texto que variaban desde disculpas desesperadas hasta intentos de manipulación emocional, pasando por recordatorios de momentos felices de nuestra relación padre-hijo. Papá, recuerda cuando me llevabas a ver partidos del Real Madrid cuando era pequeño. Recuerda lo felices que éramos juntos. No dejes que un momento malo destruya 30 años de amor. Papá, Natalia está devastada. Ella te respeta mucho y no entiende por qué no quieres hablar conmigo. Por favor, hazlo por ella si no quieres hacerlo por mí. Papá, he estado calculando mis gastos y tienes razón. No puedo mantener mi estilo de vida actual con mi salario. Pero eso no significa que tengas que cortarme completamente de tu vida. El viernes de esa primera semana, Adrián cambió de estrategia. En lugar de intentar contactarme directamente, envió a María, mi ex esposa, como intermediaria. Ella apareció en mi apartamento esa noche con una botella de vino y una expresión que conocía bien de nuestros años de matrimonio. Ricardo, tenemos que hablar sobre Adrián. María, nuestra relación matrimonial terminó hace 15 años, pero siempre hemos mantenido una comunicación respetuosa sobre nuestro hijo. Sin embargo, esta situación no está abierta a mediación. Ella se sentó en el sofá donde habíamos pasado tantas horas discutiendo el futuro de Adrián cuando era adolescente. Ricardo, yo estuve ahí. Vi lo que pasó en la boda. Tienes razón en estar enfadado, pero ¿no crees que tu reacción fue excesiva? María, durante todos los años que estuvimos casados, ¿alguna vez me viste reaccionar de manera excesiva sin una causa justificada? Ella guardó silencio durante unos segundos, porque ambos sabíamos la respuesta a esa pregunta. Durante nuestro matrimonio, yo siempre había sido mesurado, reflexivo, incapaz de tomar decisiones impulsivas importantes. No, admitió finalmente. Siempre has sido muy calculador con tus decisiones importantes, pero Ricardo es tu hijo único. Es todo lo que tenemos. María, Adrián dejó de ser mi hijo en el sentido emocional el sábado por la tarde. Ahora es simplemente un hombre adulto que ha demostrado que no valora los sacrificios que he hecho por él durante 3 décadas. ¿Y qué pasa cuando tengas nietos? ¿Vas a privarte de conocer a tus propios nietos por orgullo? La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba, pero ya había considerado esta posibilidad durante mis reflexiones de la semana. María, si Adrián decide tener hijos, esos niños van a crecer viendo cómo su padre trata a su abuelo. ¿Realmente crees que es saludable para ellos tener una relación conmigo basada en el chantaje emocional? María se marchó esa noche sin conseguir nada de mí, excepto la confirmación de que mi decisión era definitiva e inamovible. El segundo fin de semana después de la boda, Adrián intensificó sus esfuerzos desesperados. Apareció en mi apartamento el sábado por la mañana con flores, una carta manuscrita de disculpas y un plan detallado de cómo iba a compensar su comportamiento. No le abrí la puerta. 3 semanas después del colapso de la boda, comencé a recibir información indirecta sobre las consecuencias reales que mis decisiones estaban teniendo en la vida de Adrián y Natalia. La primera fuente fue Esperanza Molina, mi vecina del 5º piso, quien trabajaba en el mismo hospital que Natalia y había comenzado a escuchar rumores preocupantes en los pasillos. «Ricardo», me dijo un martes por la tarde cuando coincidimos en el ascensor, «no sé si debería contarte esto,
Pero Natalia ha estado llegando tarde al trabajo últimamente. Las enfermeras comentan que parece muy estresada y que ha perdido mucho peso desde su boda. Esperanza era una mujer discreta, que nunca se inmiscuía en asuntos ajenos sin motivo, así que sabía que me estaba transmitiendo información porque consideraba que era importante que la supiera. También he escuchado que ha pedido hacer turnos extra los fines de semana. Eso es muy raro en ella, porque siempre decía que los fines de semana eran sagrados para pasar tiempo con su marido. Esa información me confirmó que mis sospechas sobre su situación económica eran correctas. Natalia estaba trabajando horas adicionales para compensar la pérdida del apoyo financiero que yo proporcionaba mensualmente a su hogar. La segunda fuente de información fue mucho más directa y preocupante. Miguel Santos, mi compañero de trabajo en la fábrica textil durante los últimos 12 años, se acercó a mí durante el descanso del almuerzo con expresión seria. Ricardo, ayer mi cuñado Javier me contó algo que creo que deberías saber. Él trabaja en el concesionario BMW donde tu hijo compró su coche y me dijo que Adrián fue la semana pasada intentando vender el vehículo. Esta información me impactó más de lo que esperaba. El BMW había sido una fuente de orgullo enorme para Adrián durante los últimos 3 años. Lo lavaba religiosamente cada sábado, lo llevaba a revisiones incluso antes de lo necesario y solía bromear diciendo que era su bebé de metal. Según Javier, Adrián parecía muy nervioso durante toda la negociación. Le dijeron que por ser un modelo de hace 3 años y con el kilometraje que tiene, lo máximo que podrían darle serían 18.000 euros. Adrián se puso muy alterado y les dijo que necesitaba al menos 25.000 para cubrir sus deudas. Miguel hizo una pausa para beber de su café antes de continuar con la parte más reveladora de la historia. Al final no vendió el coche porque la cifra no le convenía, pero Javier me dijo que mencionó algo sobre tener que elegir entre el coche y el apartamento. Parece que no puede permitirse mantener ambos sin ayuda externa. Durante los días siguientes, pequeños detalles adicionales fueron llegando a mí a través de diferentes fuentes. Carmen, la panadera del barrio donde vive Adrián, mencionó casualmente a Elena, mi hermana, que ya no veía al matrimonio joven comprando en su establecimiento como solían hacer anteriormente. Antes venían cada sábado a comprar pan artesanal y dulces franceses, le contó Carmen a Elena durante una conversación casual. Últimamente solo los veo en el supermercado económico de la esquina, comprando marcas blancas. Elena me transmitió esta información durante nuestra cena familiar semanal, que habíamos mantenido religiosamente durante años en un restaurante modesto cerca de mi apartamento. Ricardo, no estoy diciéndote esto para que cambies de opinión sobre Adrián. Sé que tenías razones sólidas para hacer lo que hiciste, pero quiero que sepas que las consecuencias de tus decisiones son reales y están afectando profundamente sus vidas. Elena siempre había sido la voz de la razón en nuestra familia, y sabía que no me estaba juzgando, sino simplemente manteniéndome informado de la situación completa. La información más detallada llegó a través de una fuente completamente inesperada. Esteban Morales, mi abogado, me llamó un viernes por la tarde con noticias que no había anticipado. Ricardo, he recibido una llamada muy extraña esta mañana. Un abogado llamado Fernando Delgado me contactó preguntando sobre la validez legal de tu testamento actualizado. Parece que representa a tu hijo. Esta revelación me sorprendió genuinamente. No había esperado que Adrián intentara cuestionar legalmente mis decisiones, especialmente tan pronto después de los eventos. ¿Qué le dijiste exactamente? Le expliqué que el testamento fue redactado, firmado y registrado, siguiendo todos los procedimientos legales requeridos. También le confirmé que tienes capacidad mental completa para tomar decisiones sobre la distribución de tus bienes, y que las modificaciones fueron realizadas por tu propia voluntad sin coerción external. Esteban hizo una pausa antes de añadir la parte más interesante de la conversación. Fernando me dijo que su cliente estaba desesperado y que necesitaba saber si había alguna manera de revertir los cambios testamentarios. Le expliqué que solo tú podrías hacer modificaciones adicionales y que ningún tribunal podría forzarte a cambiar tus decisiones sobre tu propia herencia.
¿Mencionó algo sobre su situación económica actual? Sí, y esa fue la parte más reveladora. Fernando me preguntó específicamente sobre los plazos legales para la ejecución de testamentos, lo que sugiere que Adrián está calculando cuánto tiempo puede esperar hasta recibir algún tipo de ayuda económica a través de la herencia. Esta información me confirmó que Adrián no había comprendido completamente la naturaleza definitiva de mis decisiones. Seguía buscando maneras de obtener mi apoyo económico, ya fuera a través de la reconciliación emocional o a través de procedimientos legales. Esteban, quiero que redactes un documento adicional especificando que cualquier intento de mi hijo de cuestionar legalmente mi testamento resultará en la eliminación completa de cualquier mención de él en el documento, incluyendo la explicación de las razones de su exclusión. Ricardo, ¿estás seguro de que quieres endurecer aún más tu posición? Completamente seguro. Quiero que Adrián entienda que sus intentos de manipular la situación, ya sea emocionalmente o legalmente, solo van a empeorar las consecuencias de sus acciones originales. El lunes de la cuarta semana, recibí la confirmación más clara del impacto de mis decisiones. Ismael Cortés, el organizador de la boda, me llamó con una solicitud que inicialmente me pareció extraña. Don Ricardo, espero que no le importe que le llame directamente. Adrián me contactó ayer pidiendo que le devuelva parte del dinero que usted pagó por la boda. Dice que como los servicios no se completaron debido a la cancelación, él tiene derecho a un reembolso parcial. ¿Y qué le respondiste? Le expliqué que todos los contratos fueron firmados por usted, todos los pagos vinieron de su cuenta bancaria y que legalmente solo usted puede solicitar cualquier tipo de reembolso. Él se puso muy alterado y me dijo que usted era su padre y que debería estar dispuesto a ayudarlo económicamente. La desesperación en el comportamiento de Adrián se estaba volviendo cada vez más evidente y preocupante. 6 meses después del colapso de la boda, mi vida había adquirido una tranquilidad que no había experimentado en décadas. Por primera vez en 30 años, no tenía que preocuparme por las finanzas de otra persona. No recibía llamadas de emergencia solicitando ayuda económica y mis propios ahorros comenzaron a crecer de manera constante sin las transferencias mensuales que había estado haciendo a Adrián. Durante este periodo de silencio, había desarrollado nuevas rutinas y redescubierto aficiones que había abandonado años antes por dedicar mi tiempo libre a resolver problemas de mi hijo. Volví a leer novelas históricas. Comencé a asistir a clases de pintura en el Centro Cultural del barrio e incluso me apunté a un grupo de senderismo para personas mayores de 60 años. Era un miércoles por la tarde de marzo cuando finalmente rompí mi política de no responder las comunicaciones de Adrián. No porque hubiera cambiado de opinión sobre mi decisión, sino porque el tono de su último mensaje de voz había sido completamente diferente a todos los anteriores. Papá, había dicho con una voz que sonaba genuinamente madura por primera vez en años. No te llamo para pedirte perdón otra vez, ni para suplicarte que cambies de opinión. Te llamo para contarte algo importante que he aprendido durante estos meses y para agradecerte por la lección más dura pero más valiosa de mi vida. Algo en la serenidad de su tono me convenció de que finalmente había experimentado el crecimiento personal que había esperado que mis acciones pudieran provocar. Le devolví la llamada esa misma tarde. «Papá», me dijo cuando reconoció mi voz y pude escuchar que se emocionaba genuinamente. «Gracias por llamarme. Adrián, he escuchado tu mensaje y me ha parecido diferente a todos los anteriores. Me gustaría escuchar lo que tienes que decirme. ¿Podríamos vernos en persona? Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que ha pasado, pero me gustaría hablarte cara a cara». Acordamos encontrarnos el sábado siguiente en el Parque del Retiro, en el mismo banco donde solíamos sentarnos a dar de comer a los patos cuando él era pequeño. Era un lugar neutral, con suficientes recuerdos positivos como para permitir una conversación tranquila. Cuando llegué al punto de encuentro, Adrián ya estaba allí esperándome. Su apariencia física había cambiado notablemente durante estos meses. Había perdido peso, pero de manera saludable. Su ropa era más sencilla, pero estaba impecablemente cuidada.
Lo más notable era la expresión de sus ojos. Había una profundidad y una madurez que no había visto antes. «Papá», me dijo levantándose para darme un abrazo cauteloso, «muchas gracias por acceder a verme». Nos sentamos en el banco, manteniendo una distancia respetuosa, y él comenzó a hablar con una honestidad que me sorprendió desde las primeras palabras. «Papá, durante estos 6 meses he tenido tiempo de reflexionar sobre toda mi vida, y he llegado a comprensiones que me avergüenzan profundamente, pero que también me han transformado como persona». Su voz era pausada, reflexiva, sin la urgencia desesperada que había caracterizado todos sus intentos de comunicación anteriores. «Lo primero que he entendido es que tú tenías razón en cada una de las cosas que me dijiste el día de mi boda. Yo había desarrollado una arrogancia y un sentido de superioridad que me cegaron completamente ante tus sacrificios y tu generosidad». Hizo una pausa para mirar hacia el estanque donde nadaban los patos, como si estuviera reuniendo valor para las revelaciones más difíciles. «Durante todos estos años, nunca calculé realmente cuánto dinero habías invertido en mi vida. Nunca me detuve a pensar en las horas extra que trabajabas para poder pagarme cosas que yo consideraba normales. Nunca reflexioné sobre los sacrificios personales que habías hecho para darme oportunidades que tú nunca habías tenido. Lo segundo que he aprendido», continuó, «es que mi comportamiento en la boda no fue un momento aislado de nervios o presión. Fue la culminación de años de faltas de respeto más sutiles que yo justificaba como independencia o madurez, pero que en realidad eran pura ingratitud». Adrián se volvió para mirarme directamente y pude ver lágrimas en sus ojos, pero no eran lágrimas de autocompasión, sino de comprensión genuina. «Papá, cuando me echaste de esa silla delante de 300 personas, me sentí humillado y furioso. Pero ahora entiendo que durante años yo te había estado humillando de maneras más sutiles, pero igualmente dolorosas. Te había convertido en alguien a quien esconder ante mis nuevos círculos sociales, alguien cuyo apoyo daba por hecho pero cuya presencia me resultaba incómoda». Sus palabras me conmovieron profundamente, no solo por su honestidad, sino por el nivel de autoconocimiento que reflejaban. «Los últimos 6 meses han sido los más difíciles de mi vida», admitió, «pero también han sido los más educativos. Natalia y yo hemos tenido que aprender a vivir con nuestros propios medios, y al principio fue aterrador y frustrante, pero gradualmente nos hemos dado cuenta de que somos capaces de más de lo que creíamos. Tuvimos que vender el coche, mudarnos a un apartamento más pequeño, cambiar completamente nuestros hábitos de consumo y aprender a valorar cosas que antes dábamos por sentadas. Pero lo más importante que he aprendido es que la satisfacción de conseguir cosas por mi propio esfuerzo es infinitamente mayor que la comodidad de recibirlas sin merecerlas». Adrián hizo otra pausa, esta vez para sacar un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. «Papá, he traído algo que quiero darte». Me entregó el sobre con manos temblorosas. «Son 500 euros que he ahorrado durante estos meses. Sé que es una cantidad ridículamente pequeña comparada con todo el dinero que tú invertiste en mí durante 30 años, pero es el inicio de algo que quiero hacer». Abrí el sobre y efectivamente contenía billetes por valor de 500 euros. «Quiero devolverte cada euro que me diste durante todos estos años, no porque crea que eso va a reparar el daño que te hice, sino porque necesito hacerlo para mi propia dignidad. Quiero demostrarme a mí mismo y demostrarte a ti que puedo ser el hombre que tú siempre quisiste que fuera». Sus palabras finales me llegaron al corazón de una manera que no había esperado. «Papá, no te llamo para pedirte que restaures mi herencia, ni que vuelvas a ayudarme económicamente, ni siquiera para pedirte que me perdones completamente. Te llamo para agradecerte por haberme amado lo suficiente como para enseñarme la lección más dura, pero más necesaria de mi vida. Por primera vez en 30 años, me siento orgulloso de la persona en la que me estoy convirtiendo, y eso te lo debo completamente a ti». En ese momento comprendí que mi estrategia había funcionado exactamente como había esperado. Mi hijo había madurado, había desarrollado carácter genuino,
y había aprendido el valor real del respeto y la gratitud filial. Más importante aún, había aprendido estas lecciones no a través de sermones o castigos menores, sino a través de experimentar las consecuencias reales de sus propias decisiones. «Adrián», le dije finalmente, «este ha sido el mejor regalo que podrías haberme dado. No el dinero, sino la confirmación de que el hombre en el que te has convertido durante estos meses es exactamente el hijo del que siempre supe que podría ser». Nos abrazamos por primera vez en 6 meses, pero esta vez era el abrazo entre 2 hombres adultos que se respetaban mutuamente, no la relación desequilibrada entre un padre proveedor y un hijo dependiente que habíamos mantenido durante demasiado tiempo. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.